nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, el encuentro con Jesús, hermanos, nos da una nueva razón para vivir. Todo ser humano sobre la tierra tiene una nueva razón, o mejor dicho, tiene una razón para vivir. Aunque muchas veces muchas personas no encuentran esa razón, quizá porque han equivocado sus caminos o porque quizás se han extraviado en su caminar por sus malas decisiones. Proverbios dice, el escritor de Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es final de muerte. Parece ser que muchos de nosotros o muchas personas en nuestro alrededor y en nuestra sociedad nos hemos limitado muchas veces a un horario de trabajo diario, a una rutina laboral, a una rutina familiar, etcétera. Y a ello le damos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación, pero al final del día eso no nos garantiza ni la felicidad ni tampoco la satisfacción. Salomón, por ejemplo, se dio a la tarea de buscar sabiduría y a experimentar con todo lo que a él en algún momento se le ocurrió. O sea, eso hizo Salomón. Al final del día, él mismo en Eclesiastés, él dice que el fin de todo este discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Fíjese bien, el hombre que está clasificado como el más rico y el más sabio que ha habitado esta tierra, a final del día de su vida, él dijo eso: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa, mis amados hermanos, que Salomón probó, si podemos mencionar algunas áreas que él experimentó, toda la comida que pudo haber comido, el tipo de comida que pudo haber comido. Él dijo: no hay cosa mejor que el hombre haga en esta vida, sino que coma y beba del fruto de su trabajo. En otras palabras, él comió los mejores manjares, las mejores comidas, y dijo: esto es vanidad, no sirve. Se dio a la tarea de conocer conocimiento, sabiduría y muchas cosas más, y dijo: todo eso es vanidad. Tuvo las mujeres que quiso. En el área sexual dijo: todo eso es vanidad, no sirve. Todo. Se dio cuenta que todo lo que estaba debajo del sol no era nuevo, que lo que fue ya es, y lo que es será. O sea, dijo Salomón: no hay nada nuevo, es vanidad. Y de alguna manera Salomón, mis amados hermanos, termina diciendo en Eclesiastés, por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 1, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. ¿Se imagina? Y habrá un momento en que, o hay un momento en que todos los seres humanos hacen eso. Llegamos a ancianos, llegamos a viejos, o a más o menos los que estamos ya a la mitad del cuarto piso, los que van a entrar al quinto piso, ya están en el quinto piso, ¿no? O en el sexto, según convenga. Muchos dicen: si yo tuviera los 20 años. Y nos va quedando el recuerdo. Es vanidad. ¿Qué cosa nos faltó para darle razón de ser a nuestra existencia? ¿Qué cosa le sigue haciendo falta al hombre, al ser humano, para que le dé gracias a Dios y diga: viví la vida al máximo? ¿Qué cosas? Salomón entendió que lo único que le puede dar significado a la vida es Dios. No hay nada en este mundo que pueda llenar el corazón del hombre. Hay áreas
que solamente Dios podrá llenar, en lo espiritual principalmente. Por esa razón el apóstol Pablo en Corintios dice: de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A eso yo le llamo razón de ser a la vida, porque solamente cuando venimos a Cristo nosotros podemos darle precisamente esa razón de existir, darle el valor que verdaderamente implica o tiene la vida en Cristo. Mis amados hermanos, el encuentro con Dios, solamente el encuentro con Dios puede darle razón de ser a nuestra vida. Sí. Las personas famosas, las personas que un día tuvieron todo, un día se van también de este mundo, y a veces no se van de la mejor manera, ¿no? La verdad, se van mal, terminan mal, sus familias terminan mal, se empiezan a pelear la herencia y muchas cosas más. Y uno dice: ¿para eso? ¿Para eso vivió? Para eso hizo tanto, para que se peleen los que quedan, o para que terminemos como seres humanos a veces de maneras tristes y lamentables. El encuentro con Jesús, mis amados hermanos, es lo único que le da razón de ser al ser humano. Es lo único. Es automáticamente cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nos convertimos en Él, es cuando nosotros pasamos a ser una nueva persona, una nueva criatura. Y eso nos convierte o nos da una nueva identidad como tal. Los que ya conocemos al Señor debemos estar viviendo con esa identidad, con esa convicción y sobre todo con ese nuevo propósito de vivir. En todo momento, cuando el Señor se movió entre las multitudes, en las aldeas, en los pueblos, en las ciudades, etcétera, Él realizó milagros extraordinarios. No solo los sanaba, sino los reivindicaba como personas, dándoles una nueva razón para vivir. Sí. Al ex endemoniado gadareno lo reivindicó en la ciudad. Al ciego Bartimeo lo reivindicó con lo que tenía, con sus ojos, su vista. A la mujer que sufría flujo de sangre la reivindicó no solamente sana, sino salva y en paz. A Jairo, el Señor lo reivindicó dándole una vez más la esperanza que él tenía en su única hija. Y pudiéramos enumerar un sinfín de personajes que a lo largo del ministerio público del Señor Jesús, Él con su toque, Él con su encuentro, Él con su persona, reivindicó una y otra vez a las personas, a los hombres y mujeres que tuvieron ese encuentro con Dios. Eso es lo que hace el Señor. Sí. A veces hemos malinterpretado, confundido mal direccionado quizá lo que hace Jesús en la vida. No es solamente que nos da para muchos una religión, y lo decía la semana pasada, Jesucristo es más que una religión. El Señor no da religión, da identidad, da reivindicación, da una nueva razón de ser y de hacer como seres humanos. Por esa razón, mis amados hermanos, es importante que nosotros entendamos esto. Te da una nueva razón, y quiero compartirles algunos ejemplos de personajes que entendieron la reivindicación en Cristo Jesús. Número uno, a Pedro le dio una motivación más grande para vivir. Dice Marcos capítulo 5 versículos 4 en adelante. Si lo pueden leer en sus Biblias, por favor, seguirme con su Biblia, con la palabra del Señor. Dice en Marcos capítulo 5 versículos 4 en adelante: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, ¿qué cosa? Echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red no se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
Yo quiero imaginarme, mis amados hermanos, el semblante del apóstol Pedro cuando ve a Jesús primero a la orilla del mar. Cuando Jesús le dice: quiero que me prestes tu barca para enseñar. O sea, quiero imaginar la reacción, la actitud del apóstol Pedro, o de Pedro en ese momento. El encuentro con Dios, hermanos, siempre tiene un propósito, siempre tiene un porqué y para qué. ¿Sí? No es solamente me encontré a Pedro por ahí o me encontré a Jesús por allí. No, o sea, la gente que se topaba con Cristo, algo sucedía, algo pasaba en su vida. Marcas para siempre, diferencias para siempre. ¿Sí? Les decía la semana pasada, y lo he dicho muchas veces, que ninguna persona que teniendo un encuentro con Jesús, su vida vuelve a ser la misma. Nunca. Porque somos nosotros, por ejemplo, tan fijados en experiencias donde muchas veces decimos: cuando visité al médico fulano, después de él mi vida cambió. Decimos eso, ¿no? Porque atinó con un medicamento, porque atinó con un diagnóstico, y lo hacemos hasta famoso. Y no es malo, no. Hay personas que atraviesan la ciudad, atraviesan pueblos, atraviesan estados para ir, ¿no?, a un médico. Hace 2 años que mi madre se puso mal, fuimos con un cardiólogo allá en Tuxtla y no me convenció el cardiólogo. Y yo dije: no, conozco a uno que es bueno. Y lo traje aquí a Oaxaca, y hasta la fecha mi mamá viene 2 veces por año a consulta con el médico. Porque yo dice: es que él atinó, algo bueno hizo, la verdad. Y uno lo hace famoso, y no es malo. Pero ¿por qué no decimos: cuando yo tuve un encuentro con Dios, Dios hizo esto en mi vida? Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿es qué? Es una nueva criatura, mis amados hermanos. Y Dios lo que quiere hacer en nuestras vidas es eso, o sea, que mi experiencia con Dios cambie abruptamente mi vida, y yo diga: a partir de ese día, a partir de esa hora, a partir de esa experiencia, a partir de esa palabra, a partir de eso, Dios hizo algo en mi vida, y mi vida no ha sido la misma de allí en adelante. De eso se trata el encuentro con Jesús. Pedro experimentó eso. El Señor no solo le dice: préstame tu barca. Yo creo que fue el primer impacto entre Pedro y Jesús. La segunda es cuando el Señor, yo creo que Pedro esperaba que Jesús se bajara de la barca. No, ya te la presté, ya la usaste, ahora bájate. Pedro está sacudiendo las redes, remendando de toda una noche de fracaso. Y Jesús le dice a la multitud, la Biblia no lo dice, yo quiero pensar. Jesús le dice: ok, ya terminé la enseñanza, Dios les bendiga, no váyanse a su casa, como nosotros muy comúnmente decimos. Pedro esperaba que Jesús se bajara de la barca. Jesús no se baja porque Jesús no ha terminado con Pedro. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, súbete. Fíjense, en lugar de que Jesús se bajara, Jesús le dice a Pedro: súbete a tu barca. Pedro lo queda viendo así como: Señor, o sea, ¿para qué? Y Jesús le dice: Pedro, boga, rema mar adentro, para que eches tu red para pescar. ¿Se puede imaginar la cara de Pedro? O sea, usted llega un día a su casa, usted no vendió nada ese día, no hizo clientela, no, nada en lo absoluto. No sé si algún día le ha pasado eso. Llega chiflando a su casa así y dice: Carmen, mira, no, un día pero padrísimo. Así. No creo, ¿verdad? Así como cabizbajo, meditabundo, mal. O una semana que no hubo nada. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo nos sentimos? Y más cuando esta semana tenemos que pagar, ¿no? Y tenemos que pagar la renta, el teléfono y no sé cuánta cosa más, a los empleados y lo que usted tenga. Y usted dice: es que no pasó nada. Y el Señor te dice, llega Jesús y te dice: vas para atrás otra vez, vamos. No, o sea, Señor, estoy cansado. A lo mismo otra vez. O sea, es lo que Jesús le dice a Pedro. Pero yo quiero hablarles de ese encuentro que debe cambiar nuestras vidas, la perspectiva de vida, la perspectiva de creencia, la perspectiva de todo. Pero ahora Pedro escuchó a Jesús. La Biblia no dice lo que enseñó Jesús en la barca, pero algo extraordinario ha de haber dicho Jesús, que convenció el corazón de Pedro como para volverse a subir a la barca. Sí. A mí me fascina eso.
Pedro pone una excusa típica de Pedro y típica de un pescador. Señor, toda la noche estuvimos en el mar pescando o tratando de pescar. Su encuentro con Jesús produjo en Pedro un nuevo reto. Sí, y un reto más grande, o sea, un nuevo y más grande reto. Hermanos, cuando venimos a Cristo, Dios no viene a nosotros para que sigamos haciendo lo mismo. ¿Me explico? O sea, Jesús no viene a la vida del hombre para que el hombre siga haciendo el mismo o para que siga haciendo lo mismo. No. Me rehúso a pensar, a creer y a enseñar que Cristo viene a la vida del hombre para que sigamos siendo los mismos, para que sigamos haciendo lo mismo y para que sigamos sintiendo lo mismo. Me rehúso a pensar, a creer y a enseñar eso. No lo enseño, ni lo creo, ni lo pienso. No. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Jesús viene, cuando Cristo viene, cuando Dios viene al encuentro del hombre, siempre lo lleva hacia un reto más grande, hacia un reto mayúsculo, hacia un reto no igual. Porque sin Cristo has hecho algo, con Cristo debes hacer el doble, debes llegar más lejos, debes tener más impacto, tu vida debe ser cambiada y transformada. Un ejemplo clásico es Moisés. Durante 40 años Moisés estuvo cuidando unas ovejitas. Y usted, digo, si pensamos en un pastor de ovejas, no es algo fácil, sin duda alguna. Implica tiempo, inversión de tiempo, van al peligro, están todo el día en el sol y si hace frío tienen que estar en el campo. Yo durante un año estuve en la zona de la Mixteca, de aquí de Oaxaca, y conocí a varios pastores de ovejas, ¿no? Y donde casi esa labor se hereda. No del mayor, luego crece, el mayor, viene el niño más pequeño y él lo hace, y luego el tercero, luego el cuarto, y luego hasta que se van todos. Luego ya yo me perdí, no sé quién cuida las ovejas después de que se casa el último, ¿no? Bueno, ya el mayor ya heredó las ovejas y ya tiene hijos y se vuelve a repetir la historia, ¿no? O sea, más o menos va así, ¿no? Entonces, de esa manera lo hacen. Pero yo veía, no solamente el hecho de que, ay, qué padre era cuidar las ovejitas, no, un día, tal vez un día lo disfrutes, pero años. O sea, Moisés estuvo allí 40 años, pero luego el Señor le dice: te voy a llevar a un reto. Ya me viste, ya tuviste un encuentro conmigo, te llevo a un reto mayúsculo, no a unas ovejitas. El Señor lleva a Moisés a Egipto, al faraón, a la ciudad más poderosa de esa época, al rey más poderoso de esa época, y a sacar a un pueblo a la libertad, a guiar a un pueblo hacia la libertad, a un pueblo que había estado durante 430 años esclavos. Mis amados hermanos, no era fácil, pero ya te encontraste con Dios, el reto debe ser mayúsculo. ¿No lo cree? ¿Amén o no amén? O sea, ya te encontraste con Dios. Ahora dile al Señor, como le dijo Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y cuando uno le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga?, usted debe tener cuidado cuando le pregunta eso a Dios. Sí. Porque si usted no está dispuesto a obedecer, miren, ya la va a regar, porque el Señor le va a contestar: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor llevó a Pablo a un reto mayúsculo, llevó a Moisés a un reto mayúsculo, llevó a Pedro a un reto. ¿Y cuál era el reto? Vencer su derrota. Vas para adentro otra vez, Pedro, al mar. O sea, el reto otra vez es ir al mar. Ahora miren, fíjense la connotación de todo esto. Es impresionante, el pasaje tiene muchísima enseñanza práctica. ¿Cuál es la hora vital, crucial, importante para la pesca? La noche, la oscuridad, porque el pez grande sube a la superficie. Y pescar de día no era solamente hacer un intento, era hacer un doble sacrificio o un doble reto. Pero el Señor dice: boga mar adentro. O sea, vamos para adentro, lo más adentro que tú puedas, donde hay peligro, sí, pero donde está el mejor pez, donde hay más turbulencias, pero donde puedes sacar la mejor cosecha.
Pero Pedro dice: Señor, mira, toda la noche lo intenté, fuimos derrotados, etcétera, etcétera. Aquí la cuestión no me interesa tanto el argumento de Pedro, me interesa ahora su encuentro con Jesús. El encuentro con Dios lo lleva a un nuevo reto, hacia una nueva dimensión. Dios quiere que usted y yo, si hemos tenido un encuentro con el Señor, vayamos hacia algo más grande, vayamos hacia algo que exija reto, que exija sacrificio, que exija entrega, mis amados hermanos. Pero también nos lleva a una nueva experiencia, a una pesca milagrosa. Cuando aceptas el reto en el nombre del Señor, sin duda alguna estamos aceptando un reto de experiencia nueva. Y eso es todo, mis amados hermanos. Cada vez que nosotros, por ejemplo, hacemos un retiro, siempre es una experiencia y un reto. Siempre es un reto. Solo cuando les toque a algunos estar al frente, así al frente al 100%, van a entender lo que esto implica. Porque no solamente juntar gente, sino es dineros, es fe. Es fe. ¿Y cómo se siente feo cuando alguien te dice: oiga, pastor, fíjese que ya no van a ir tantos, o mis hijos, y uno se queda así como... Y más cuando les confiaste y no te pagaron. Digo, porque si te pagaron y no van, uno dice: pues bueno, ni modo, pero ya está pagado el espacio. Pero cuando no, yo digo: Señor, pero tú vas a obrar, tú vas a obrar, tú vas a obrar. Y el Señor siempre obra. Siempre obra. Dios es fiel. Dios es fiel. Retos. Retos. Una nueva experiencia, una pesca milagrosa para Pedro. Pedro no pudo haber experimentado la pesca milagrosa si él no se mete al mar, si él no entiende al Señor, si él no obedece al Señor, si él no oye a Dios. El encuentro con Dios es eso, hermanos. El encuentro con Dios no es solamente una experiencia mística. El encuentro con Dios te debe llevar a disponer tu vida, tu corazón, tu ser, tus fuerzas, tu tiempo, lo que tú eres, y decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Por eso a muchos no les funciona el cristianismo. Sí, no les funciona porque creen que nada más voy a la iglesia, me siento el domingo un ratito. No, hermanos, eso no es así. Va más allá. No solamente una nueva experiencia, sino lo confronta desde la perspectiva espiritual. ¿Se acuerdan Isaías cuando vio la visión del Señor sentado en el templo, donde sus vestiduras llenaban todo, su gloria llenó el templo? En el año que murió el rey Usías, dice, empieza el capítulo 6 de Isaías, y Isaías dice: ay de mí, que soy ¿qué? Hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey de gloria, al Rey de los ejércitos. ¿Por qué Isaías dice eso? Porque se da cuenta que él es pecador y que Dios es santo. ¿Saben quién entendió eso? ¿Saben quién lo entendió? David. David entendió plenamente quién era el Señor y quién era Él. En el Salmo 51 David dice: oh Señor, ten misericordia de mí, conforme a tus misericordias borra mis rebeliones, porque contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Sí? David, cuando pelea contra Goliat, David entiende que él va en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien Goliat había ofendido. Y David plenamente antes dijo: ¿quién es este incircunciso que se atreve a ofender al ejército de Dios? David entendió eso, y cuando pecó lo entendió más. Pedro dice: Señor, apártate de mí, porque yo soy ¿qué? Pecador. Eso es lo que provoca el encuentro con Dios. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, usted debe sentir y saber cuando peca. O sea, no hay necesidad que el pastor te esté diciendo: oye, mi hijo, pecaste. No. Oye, Juan, pecaste. O sea, no. O sea, si el pastor me dice que no es pecado, bueno, pues no es pecado. No, mis amados hermanos,
Debería ser la presencia del Señor que te hace sentir mal cuando pecas, cuando hablas mal, cuando actúas mal, cuando piensas mal, cuando reaccionas mal. Debería ser la presencia de Dios que te diga, que el Espíritu Santo te convenza de pecado, de justicia, de juicio, cuando tú hablas mal, cuando tú actúas mal, cuando tú reaccionas mal. ¿Me explico? Bueno, como el pastor no me dijo nada, creo que estoy bien. No es el pastor, debe ser el Espíritu Santo. Es el encuentro con Dios, mis amados hermanos. Al que está convencido de su encuentro con Dios, el pastor no necesariamente tendría que andarlo confrontando a cada rato. Dígame, ¿a quién le gusta que lo andemos confrontando? ¿Verdad que no? No, o sea, a mí, yo soy de las personas que no me gustan de entrada. Yo tengo un principio, a mí no me gusta que me regañen 2 veces por la misma cosa. No me gusta. Ya me regañaron una vez, ok, voy a portar bien. Yo eso lo hice desde el principio. Mis hermanos siempre decían, carnales, decían que yo era, ¿cómo, hija? El consentido, dicen, ¿no? El consentido. Barbero. No. Yo no me considero así. Yo me considero obediente. ¿Sí? Y mis papás sabían eso. No me pegaron 2 veces por la misma cosa. No me disciplinaron 2 veces por la misma cosa, no. Al grado que cuando nos iban a disciplinar, mis hermanos se echaban a correr. Yo me quedaba. Aquí estaba yo era inteligente. Yo decía, si me van a pegar de por sí, ¿para qué correr? Aquí me quedo, están menos enojados. Ese era yo. Yo me quedaba ahí. Y si podía decir, no, papito lindo, no me pegues, no sé, o sea, ya bajaba la intensidad, pues todavía. Y los otros no corrían. Yo me quedaba allí. No es ser barbero, o sea, es entender que estaba mal y voy a estar aquí. Es una confrontación espiritual. Ay de mí que soy hombre pecador. Reconoció Pedro la presencia del Señor, mis amados hermanos, te debe llevar a una confrontación. No la presencia del pastor, no la presencia de una religión, no la presencia de un líder religioso, no la presencia de un hermano de la iglesia. Debe ser Dios allí en tu escuela, en tu trabajo, con tus compañeros, con tus amistades. La gente debe decir, ese tuvo un encuentro con Jesús. Es lo que decían cuando oyeron en Hechos 4:13. Dice la Biblia que oyendo el denuedo, la forma de cómo Pedro y Juan hablaban, les reconocieron y sabían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Vieron, estos cuates estuvieron con Jesús. Hablan como Él. Fíjense, la gente sin Cristo debería reconocernos aun cuando no digamos soy cristiano. No, que la gente diga tú eres cristiano. Eres cristiano por tu forma de hablar, por tu forma de pensar, por tu forma de actuar, por tu forma de reaccionar. Pero si entre la bola de tus compañeros de trabajo, de amigos, de escuela, te hablas igual, actúas igual, ellos no van a decir que eres cristiano. Al contrario, te van a preguntar, ¿eres cristiano? Así como no lo puedo creer. ¿Me explico? Un nuevo reto, una nueva experiencia. Es confrontado espiritualmente, pero también ese encuentro con el Señor a Pedro lo lleva a una decisión extrema. Lo lleva a una decisión extrema, dice la Biblia. Viendo lo que había sucedido y las barcas llenas de peces, llegaron a la orilla. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo Pedro y los demás? Juan, dejando las redes, las barcas, le siguieron. Esa es decisión extrema. Sí. Cuando te encuentras con Dios, tomas decisiones extremas. Y Dios quiere cristianos extremos. Estábamos viendo la historia, parte de la historia. Vamos a celebrar la edición tiempo real, no edición especial, con los chicos.
Y hubo un campamento que nosotros le llamamos kamikazes. Sí. Y ustedes saben cuál es la filosofía de un kamikaze, ¿no? Que da su vida por lo que cree. Ese es un kamikaze. Y hoy estábamos viendo parte de la historia y viendo las fotos. Hay momentos en las fotos en que yo me pongo melancólico, uno por los años que han pasado y otro porque veo en las fotos y videos, digo, estas personas no creyeron. No. Y los vimos crecer. Y les enseñamos ministerio. Y sus papás un día me dijeron: eres un falso profeta, un falso. Sí. Y yo observo todo ello y digo: wow, Señor, cómo duele eso. Cómo duele. Sí. Y aun cuando alguno de ellos tiene un ministerio hoy en día que fue producto de nuestro ministerio. Decisiones extremas. Si hubiera la oportunidad de volverlos a formar, los vuelvo a formar, aún a sabiendas de todo. Si el Señor me llamara al ministerio, el tiempo regresara y el Señor me llamara al ministerio otra vez, pensando y sabiendo lo que hemos pasado, ¿sabe qué? Lo volvería a hacer. Dejaría mis redes, dejaría mi barca y volvería a seguir al Señor. Lo haría. Le ofrendaría otra vez, una vez más al Señor mi carrera. Le diría al Señor: te ofrendo mi carrera, te ofrendo a mi familia, te ofrendo todo, Señor, dejo todo y te sigo. Decisiones extremas. Cuando me vine a esta ciudad, me acuerdo ese día, mis papás a la entrada de la institución donde yo estudié, me queda viendo mi papá, mi mamá me dijo: ¿vas a regresar un día? Y le dije a mi mamá: no, mamá, no regreso. No regreso. 1 o 2 años después mi papá me llamó y me dijo: hijo, hay algo para ti, pero tienes que estar aquí. ¿Regresas? Y le dije a mi papá: no, papá, no regreso. Dígame dónde firmo. Y firmé. Sí. El encuentro con Dios, cuando tienes un encuentro con Dios, te apasionas. Cuando tienes un encuentro con Dios, pones a Dios por sobre todas las cosas. Cuando tienes un encuentro con Dios, quisieras que los demás lo tuvieran y lo experimentaran y lo sintieran. Sí. Por eso me indigna, les lo decía hace rato, cuando un pasaje de la Biblia que deberían conocerlo, no lo conocen. Cuando el cristiano debería conocer lo básico, no lo conocen. Me indigna, me duele, me impresiona. Pedro entendió eso, el encuentro con el Señor. Pedro entendió y el Señor le dijo: mira, Pedro, desde ahora te haré ¿qué? Pescador de hombres. Y Dios siempre respaldó la palabra que salió del apóstol Pedro. Un segundo ejemplo es el eunuco. Dice capítulo 8, versículo 39: cuando subieron del agua, Hechos 8:39, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe y el eunuco siguió gozoso su camino. El encuentro con Jesús, el encuentro con Dios te provoca eso, te provoca gozo, mi amado hermano. Yo creo que a nadie le gusta estar enfermo. Yo espero que a nadie, ¿no?
Pero mi filosofía es: no tengo tiempo para enfermarme. Y en serio, no me gusta. Y me cuesta mucho, y ahí está mi esposa, no me deja mentir, me cuesta mucho acostarme. No, sufro por la enfermedad y sufro por estar acostado. No me gusta. Y esa semana que me sentí mal, el martes fui con las hermanas por ahí a un evento. Ellas no se dieron cuenta, ¿no? Cuando se dieron cuenta que yo me salí, pero yo no me aguantaba. Yo me sentía mal, me sentía muy mal. Me salí y me fui a tomar un sacro santo café. No, pero me sentía muy mal. Pero el jueves ya no pude, el jueves ya no pude, me sentí más mal. Y me acosté un rato. Me hizo bien, al final de cuentas, apagar todo, ¿no? Y acostarme un rato. Pero ¿sabe qué? Yo tengo prisa por el tiempo. Y le pido al Señor, Señor, que fe sea la iglesia que te honre, que te exalte, que te sirva, pero que su encuentro contigo dé testimonio allá afuera. El eunuco entendió eso. Entendió tres cosas: su encuentro con Jesús le dio salvación, le provocó obediencia y le dio una motivación más grande para adorar a Dios. Este hombre que no era judío, que venía de otro país solamente a adorar al templo, y como tal él no podía entrar al templo a adorar porque era un extranjero. Pero era un hombre temeroso de Dios. Y cuando va de regreso, después de haber pagado sus votos, va de regreso. Y miren lo que iba haciendo. Iba leyendo, ya había venido a adorar. Y venía leyendo Isaías 53. Y el Espíritu del Señor le dice a Felipe, estando en Samaria: ve, hay un hombre en tal camino, en tal dirección, que va leyendo, pero no entiende. Ve. Y Felipe viene, alcanzó el carruaje donde viene un milagro de Dios ahí. No, algunos dicen que lo alcanzó y va corriendo Felipe. No de repente apareció Felipe arriba del carruaje, no, sino es muy probable que fue llevado por el Espíritu a una velocidad impresionante. Eso no lo dice entre líneas la Biblia. Pero pregúntame, ¿cómo lo alcanzó Felipe? No dice que fue cabalgando. Y va a la par y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y aquel hombre dijo: no, pues si no hay quien me lo explique, ¿cómo voy a entender? Y dice, partiendo de esa palabra, Felipe empezó a enseñarle y le dijo: miras, Jesús hace poco lo crucificaron. Y le empezó a compartir. Y el hombre dijo: aquella agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: mira, no hay nada que pueda impedirte, solamente si crees que Jesús es el Cristo. Y aquel dijo: sí creo. Encontró salvación. Pero luego fue obediente. Aquella agua, ¿qué impide que sea bautizado? El encuentro con el Señor te provoca obediencia. Sí, simple, así llanamente. Miren, si alguien dice: soy cristiano pero no es obediente, yo dudo. Porque el primer fruto que el Señor quiere en nosotros es obediencia. A Pablo le dijo: mira, cuando Pablo dice: ¿qué quieres que haga? En ese momento Pablo está aceptando a Cristo. En ese momento Pablo está diciendo: Señor, entiendo que tú eres más que mi propia religión, y dime qué quieres que yo haga. Y el Señor dijo: levántate. En otras palabras, obedece. ¿Qué hizo Pablo? Se levantó. Eso se llama obediencia. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, usted debe ser obediente. Debemos ser obedientes. El eunuco experimentó gozo, experimentó obediencia, pero experimentó una nueva motivación para adorar a Dios. Ahora ya no la adoraba por lo que decían los escritos, ahora adoraba por lo que él había experimentado: un encuentro con Jesús. ¿Qué provoca el encuentro con Jesús? Provoca razón de vivir, da razón de vivir. A Pedro lo transforma en una nueva persona. Al eunuco le da nuevo gozo, nueva motivación. Pero un tercer ejemplo: a la mujer que había tomado malas decisiones le dio perdón y paz. Lucas 7:37 en adelante dice:
He aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, poniéndose tras de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es esta que le está tocando, que es pecadora. A esta mujer el encuentro con el Señor le dio convicción de pecado. ¿Qué hizo con Pedro? Apártate de mí que soy pecador. ¿Qué hizo con Isaías? Ay de mí que soy hombre muerto. ¿Qué hace con esta mujer? Esta mujer, la presencia del Señor, su encuentro con Jesús, provoca que ella reconozca que Jesucristo puede limpiarla, pero que también ella tiene que entregarle todo. ¿Me explico? Ella empezó a adorar, a honrar, a llorar, y llora por muchas razones, pero la presencia del Señor provoca eso. La presencia del Señor provoca esa parte extraordinaria en nuestras vidas. Anoche yo me dormí escuchando una canción de un grupo que muchos de ustedes quizás no saben que existe, que se llama Generación de Jesús, de aquellos años. Hay una canción que a mí siempre me ha gustado, se llama Decisión, y me gusta cómo empieza esa canción. El cantante narra unas frases y dice: un hombre se acercó a mí y me dijo: sígueme, y yo le seguí. Y empieza la canción, ¿no?, con la frase de esta decisión maravillosa, ¿no? Y empieza la narración de la canción, padrísima. A mí me gusta, me bendice. Pero empiezo yo a leer los comentarios siempre de esas canciones. Y los comentarios: me acuerdo cuando yo lo escuchaba cuando era niño con mis papás. Y me acuerdo, yo digo, yo me acuerdo cuando tenía 14 años y escuché esa canción porque un hombre se paró frente a mí y me dijo: Jeremías, sígueme. Y yo le seguí. Sí. Y mi vida cambió. Sí. Y le entregué mi corazón al Señor. Yo puedo contar ese encuentro con Jesús. Al hombre ciego de nacimiento, el hombre ciego le dice a los fariseos, le dice: miren, yo no sé si es pecador. Una cosa sé, que yo, habiendo sido ciego, ahora veo. Sí. El rey, cuando ordenó que echaran a Daniel al foso de los leones, al día siguiente él viene y dice: Daniel, el rey, el Dios a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de la boca de los leones. Daniel respondió, dijo: vive para siempre, oh rey, que mi Dios, él cerró la boca de los leones, envió a su ángel para que tapara la boca de los leones, porque yo no he hecho nada mal. Cuando nosotros encontramos a Dios, la justicia de Dios resplandecerá. Pero no solamente eso, podremos marcar el momento cuando el Señor vino a nuestras vidas. Sí. El encuentro con Dios te provoca eso. Platicábamos con mi esposa y mi hija hace unos días y decíamos: hay muchas cosas que hoy quisiéramos decir que en su momento Dios no nos permitió decir, y gracias a Dios por ello. Yo recuerdo que lo único que el Señor me dijo: y tú vas a decir esto: ninguna cosa que he hecho lo hice para ofender a mi Dios. Y en ese momento lo único que dije fue eso, porque el Señor me dijo que yo dijera eso. Sí. Cuando tienes un encuentro con Dios, sabes que ese encuentro te ha marcado. Esta mujer tuvo convicción de pecado, y
Y esa convicción lo llevó a adorar, postrarse ante los pies de Dios, de Jesús. Pero no solamente eso, entregó lo más preciado, sus lágrimas, su vida y su perfume caro. Eso provoca el encuentro con Dios. Eso provoca el encuentro con Dios. Cuando tienes un encuentro con Dios, Dios te va a transformar al grado, yo le decía a los varones ayer anoche, que podemos ser personas confiables, ¿se acuerdan? Y una de las cosas que yo les decía era, si fuéramos parte nosotros de esa multitud de Hechos capítulo 6, cuando los discípulos le dijeron a la multitud, a los cristianos: busquen entre vosotros hombres que tengan 3 características: llenos del Espíritu Santo, hombres de sabiduría, hombres de fe y hombres de buen testimonio. Yo les decía, ¿será que nos eligieran a nosotros? Entre la multitud, entre la lista hubiera habido la lista, hubiera aparecido la lista ahí, y entre ellos la multitud nombró a Esteban, a Felipe, a Rodolfo, a Rubén, a José Luis. O sea, hubiéramos aparecido allí. Y era una multitud, eran miles. Pero dice, elijan a 7 con estas características. Cuando tienes un encuentro con Jesús, tienes esas características. La gente dice, le confiamos a Él. Quiero terminar con esto. A la mujer que había tomado malas decisiones, el encuentro con Cristo la transformó y la cambió. Le pregunto a usted, ¿su encuentro con Dios lo ha cambiado? Porque fe espera y necesita hombres y mujeres, jóvenes y señoritas de compromiso, leales, fieles, sinceros, transparentes, comprometidos, entregados a Dios. ¿Es usted uno de ellos? ¿O qué le impide? Yo le invito para que usted reflexione sobre esto y que sea Dios obrando y tocando nuestras vidas. Póngase de pie, oramos. Señor Jesús, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Te ruego, Padre, que tú nos bendigas, Señor, que tú seas con nosotros, que tú bendigas a la iglesia, Padre. Señor, yo estoy convencido de ese encuentro contigo. Me acuerdo, Señor, de ese sábado, de ese mes de marzo, aquella predicación, Señor, que tu siervo predicó. Me acuerdo que me llevó a entender que mi vida te necesitaba. He disfrutado, Señor, cada tiempo, cada caminar contigo, porque mi encuentro contigo, Señor, fue real y ha sido hermoso, y muchas veces también doloroso. Pero gracias, Señor, por todo, porque puedo, Señor, decirlo, porque puedo testificarlo, que tú has sido fiel y que seguirás siendo fiel, Señor. Aquí está tu iglesia. Haz, papá, que todos recordemos ese encuentro contigo y que nos lleve, Señor, que nos lleve, oh Padre bendito, a esa entrega absoluta contigo. Aquí están mis hermanos, aquí está tu iglesia. Te las pongo en tus manos, Señor, a cada uno de ellos.
cada persona, a cada familia. ¿Cómo está tu encuentro con Jesús, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo está? Pedro fue una persona diferente. El eunuco fue una persona diferente. La mujer que enjugó los pies del maestro fue diferente después. Tu encuentro te está llevando a esa diferencia. Yo te invito en el nombre de Jesús que te lo digas: Señor, yo quiero, Padre, que tú me lleves a algo diferente, me guíes. Díselo, díselo. No tengas miedo. Padre, aquí estamos, Señor, creyéndote a ti, pidiéndote perdón, Señor. Fe en tus manos. Queremos más, Señor. Antes de que termine el año, Padre, queremos más. Ayúdanos a hacer más, a ser mejores, a ser fieles, leales a ti. Pongo en tus manos a cada familia y a cada persona, Señor. Tócanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.